Rey Dalio ha advertido de que hay un alto riesgo de que nos confisquen la riqueza. Vamos a ver por qué opina así y veremos qué es lo mejor que podemos hacer para evitar esto. Venga, empezamos. Hola y bienvenido. Rey Dalio dirigió el mayor fondo de cobertura del mundo, desde 1975 hasta el año pasado, cuando se retiró. Y es una persona muy tenida en cuenta en la comunidad inversora. Recientemente ha publicado un extenso artículo en LinkedIn, donde ha dicho cosas como las siguientes. En los últimos 60 años, el gobierno de Estados Unidos ha gastado más de lo que ha ingresado todos los años, excepto en 3. Este déficit que genera todos los años ha sido mayor en los últimos 15, sobre todo en 2009 y 2010, y en 2020 y 2021. Si hacemos zoom en los últimos 5 años, podemos ver que el déficit de 2020 y 2021 fue de más del 10% sobre el PIB, o GDP, mucho mayor de lo que ya venía siendo, y que ya era elevado. Dalio también comenta lo siguiente. Tanto en 2020 como en 2021 hubo enormes compras de bonos por parte de los bancos centrales. Por ejemplo, los bonos que poseía la Reserva Federal aumentaron del 18 al 35% del PIB, cuando los tipos de interés estaban al 0% o por debajo. Recordarás el periodo de dinero gratis y tipos de interés nulos o negativos. La pregunta que me hacían a menudo era, ¿cómo se podía ganar dinero poseyendo bonos con tipos de interés negativos? La respuesta fue pedir prestado a tipos de interés aún más negativos que los que ofrecían los bancos centrales. Imagínate eso, prestabas dinero y encima pagabas por ello. Eso es lo que hicieron muchos bancos con el estímulo de los bancos centrales. Además, cuando las personas y las empresas recibieron grandes cantidades de dinero de los gobiernos en 2020 y 2021, mucho dinero se depositó en bancos, que tenían una baja demanda de préstamos, por lo que compraron bonos gubernamentales teóricamente seguros. En este gráfico podemos ver lo que comenta Dalio. Vemos el gran aumento del número de bonos que poseía la banca comercial durante 2020 y 2021, con tipos al 0% y rendimientos de los bonos prácticamente nulos, muchos de los cuales eran bonos a largo plazo. En 2022, con una inflación galopante y un desempleo bajo, las políticas fiscales dejaron de ser increíblemente laxas. Por ejemplo, hubo una reducción del déficit presupuestario de Estados Unidos de un enorme 12% del PIB a un 5 o 6% del PIB, y aún así sigue siendo un déficit grande. También los bancos centrales se alejaron de políticas monetarias increíblemente laxas. Por ejemplo, con las subidas de tipos de interés, ahora los tipos reales son positivos. Además, la Fed está reduciendo gradualmente su balance. Si bien esto ha provocado una caída en el mercado de bonos y en la bolsa, el patrimonio neto del sector privado aumentó a niveles altos y las tasas de desempleo cayeron a niveles bajos. El sector privado está mejor, mientras que los estados se endeudaron mucho más y los bancos centrales y otros tenedores de bonos gubernamentales perdieron mucho dinero con esos bonos. Aquí tenemos el balance del Banco Central de Estados Unidos. Podemos ver cómo aumentó considerablemente a raíz de la pandemia y se extendió todo el 2021. Esto supuso un gran estímulo para la economía, que ayudó a las fuertes subidas de la bolsa desde marzo de 2020 hasta finales de 2021. Pero también ayudó a que apareciese la inflación. Ahora, las subidas de tipos de interés desde 2022 y el comienzo de la reducción del balance de la Fed ha ayudado a que las bolsas hayan caído algo desde el inicio de 2022. También ha provocado una de las mayores caídas de la historia del mercado de bonos. A veces no se comprende cómo puede ser posible que, si sube la rentabilidad de los bonos, el mercado de los bonos caiga. El precio de los bonos a 20 años emitidos cuando la rentabilidad era de un 1% es mucho menor ahora, ya que, ahora, un inversor puede comprar un bono a 10 años a casi el 5% de rentabilidad. ¿Para qué un inversor va a comprar ese bono que da un 1% teniendo un bono que ofrece un 5%? Por eso cae el precio de ese bono que ofrece un 1%. ¿Y por qué dice Dalio que el sector privado está mejor que los gobiernos y los bancos centrales? Pues bien, nos muestra este gráfico de los ingresos y gastos de los ciudadanos. La línea verde son los ingresos por el salario, la roja el gasto y la azul el total de los ingresos de las personas. Podemos ver cómo la cantidad de ingresos provenientes del empleo se desplomó en la pandemia, pero sorprendentemente, la cantidad total de ingresos se disparó. Lo mismo ocurrió en 2021. Esto fue debido a las grandes donaciones del gobierno. La primera gran donación fue durante el gobierno de Trump,
que fue en respuesta a la pandemia y ascendió a unos 2,2 billones de dólares. Y la segunda fue durante el gobierno de Biden y ascendió a 1,9 billones para proporcionar apoyo social, ayuda financiera y para infraestructuras. También vemos cómo el gasto de las personas se desplomó al principio de la pandemia, al estar la gente encerrada en casa, pero luego fue aumentando, hasta llevar ahora un par de años por encima de los ingresos de las personas. Dalio critica estas donaciones. Indica que cuando se le da dinero a la gente y crédito con incentivos para gastarlo, encontrarán una manera de gastarlo. Aquí vemos cómo se disparó el ahorro en la pandemia, con las donaciones del gobierno y con menores gastos en ese momento. También vemos el descenso del ahorro, una vez que los gastos superan a los ingresos. Pero, en este gráfico que nos muestra Dalio, vemos cómo la riqueza real de los hogares de Estados Unidos creció de forma rápida después de la pandemia, gracias a los estímulos fiscales y de los bancos centrales. Y aunque haya caído en los 2 últimos años, indica que todavía el nivel de riqueza real es alto comparado con el pasado. Y también nos indica que el nivel de endeudamiento de los hogares es relativamente bajo. Esto ha hecho que, de momento, como vemos en el paro, la economía no haya reaccionado de la forma habitual a una subida de tipos de interés tan grande. La economía está mucho más fuerte de lo normal y más fuerte de lo esperado gracias a la fortaleza del sector privado, es decir, hogares y empresas. En Estados Unidos y en todo el mundo, los balances y las declaraciones de ingresos de los gobiernos centrales son malos y están empeorando, porque los gobiernos tenían y siguen teniendo grandes déficits. También tienen grandes pérdidas los bancos centrales con los bonos gubernamentales que compraron para financiar las deudas gubernamentales, y con sus balances donde están perdiendo dinero con los tipos de interés actuales. Dicho de manera más simple, los gobiernos se endeudaron mucho más, así que sus balances se deterioraron, y los bancos centrales imprimieron mucho más dinero, lo que provocó un aumento de la inflación, y compraron gran parte de la deuda para poner dinero en manos del sector privado, sector que, como resultado, se encuentra ahora en relativa buena situación financiera. La mayoría de los estados están muy endeudados y cada vez se endeudan más, ya que tienen déficit casi todos los años. Esto es que gastan más de lo que ingresan. Como cada vez tienen más deudas, cada año tienen que pagar más intereses, lo que hace que cada vez sea más difícil que vayan a ingresar al menos lo que gastan. Además, como los tipos de interés son más elevados ahora, aún mayores van a ser los intereses que van a tener que pagar. En cuanto a la banca comercial y a los bancos centrales, habíamos dicho que habían adquirido gran cantidad de bonos, cuando prácticamente no ofrecían rentabilidad. Y también habíamos dicho que los bonos a largo plazo llevaban 3 años de fuertes caídas. Así que esto ha llevado a generar grandes pérdidas en los bonos que tenían los bancos y los bancos centrales. Antes de seguir, quiero darte de nuevo las gracias por dar me gusta a los vídeos, que ayuda mucho al canal. Si no estás suscrito y te gusta el contenido, te invito a suscribirte y a compartir el vídeo con una persona a la que le guste tanto la inversión como a ti. En este momento, Ray Dalio se hacía la siguiente pregunta y a la vez la contestaba. ¿Importa que los gobiernos y los bancos centrales tengan balances y resultados tan malos si la economía real está funcionando bien? Pues claro que importa. Al igual que ocurre con las personas y las empresas, los gobiernos que toman préstamos tienen que pagar intereses y eventualmente tienen que devolver el dinero prestado, lo cual es doloroso. La única diferencia en sus finanzas es que los gobiernos pueden confiscar la riqueza al pueblo, ya sea a través de impuestos o imprimiendo dinero a través del Banco Central. Así que deberíamos esperar que esto suceda. ¿Será esto un gran problema? Por supuesto. Ray Dalio cree que los gobiernos acabarán confiscando la riqueza al pueblo para tapar los agujeros de sus finanzas. Por otro lado, comenta lo siguiente. En el corto plazo, parece que lo más probable es un periodo de crecimiento económico tolerablemente lento y una inflación tolerablemente alta, es decir, una estanflación leve. Por supuesto, existe un rango significativo de incertidumbre en torno a esto, porque no sabemos con certeza cómo puede influir la política, la geopolítica, los desastres naturales, la tecnología, etc. Sin embargo, a largo plazo, si analizamos la historia y determinamos lo que es probable, es prácticamente seguro que los déficits de los estados serán grandes, y es muy probable que crezcan a un ritmo cada vez mayor a medida que aumentan los costes de la deuda. Además, otros costes presupuestarios, como las pensiones, aumentan, y a medida que aumentan, los gobiernos necesitarán vender más deuda,
por lo que habrá una espiral de deuda que se reforzará a sí misma y conducirá a límites de deuda impuestos por el mercado, mientras que los bancos centrales se verán obligados a imprimir más dinero y a comprar más deuda. Así que Dalio cree que tendremos poco crecimiento económico y una inflación moderada alta. La correcta gestión del patrimonio personal siempre es algo importante, pero en la situación actual y en la que se espera es vital. Por esto, vamos a ver cómo podemos gestionar mejor nuestras finanzas para obtener mayor rentabilidad en la inversión sin aumentar el riesgo, algo que casi seguro puedes mejorar. Y de esta manera obtener unos ingresos extra. Esto lo veremos en el taller gratuito que realizaremos del 13 al 16 de noviembre, taller al que solo podrán asistir los que se inscriban. Para inscribirte solo tienes que pinchar aquí, poner tu nombre y tu dirección de correo. También te dejo aquí la opción para que te puedas suscribir. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y recuerda, compra barato y vende caro.